Del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor: ponte en el atrio del templo, y di a todos los ciudadanos de Judá que entran en el templo para adorar las palabras que yo te mandé decirles. No dejes ni una sola, a ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta, y me arrepiento del mal que medito hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás: así dice el Señor, si no me obedecen, cumpliendo la ley que les di en su presencia y escuchando las palabras de mis siervos los profetas que les enviaba sin cesar, y ustedes no escuchaban, entonces trataré a este templo como al de Silo, y a esta ciudad la haré fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras en el templo del Señor. Y cuando terminó Jeremías de decir cuanto el Señor le había mandado decir al pueblo, lo agarraron los sacerdotes y los profetas y el pueblo, diciendo: eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo será como el de Silo y esta ciudad quedará en ruinas, deshabitada? Y el pueblo se juntó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muy buenos días. Reciban un cordial saludo en nombre de Jesucristo nuestro Señor. En el día de hoy contemplamos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versículos 54 al 58. Es quizás el cierre de un proceso que ha venido realizando el evangelista Mateo. Aquí aparece Jesús cambiando de ciudad. Según parece, vuelve a Nazaret o a Cafarnaúm. Lo más probable es que sea a Nazaret. Y allí tiene dificultades serias para realizar su ministerio. Lo primero que encuentra es falta de fe. Hay un rechazo de Jesús, no solamente en su ciudad, sino también en la sinagoga. Y ese rechazo se manifiesta de diferentes formas. En primer lugar, hay una admiración. Es un asombro, porque descubren algo inusual. Se sorprenden, porque conocen a Jesús y a su familia, entienden cada una de sus situaciones y no logran comprender de dónde le vienen esa sabiduría y esa fuerza para actuar. ¿De dónde saca esa sabiduría? ¿Cómo hace para hacer esos milagros? Si lo conocemos, si es un hijo del carpintero. ¿Qué significa esto?
El problema de fondo es la incapacidad de los paisanos de Jesús para reconocer la presencia de Dios en lo sencillo, en lo cotidiano. Diríamos que en la humanidad. Se acepta que actúe bien, pero no se acepta que sea muy parecido a nosotros, que sea uno de los nuestros. Este problema lo han definido los teólogos como el problema de la encarnación. Cuando Jesús se encarna y hace parte de una cultura, de una familia, de una historia bien concreta, lo propio es que no le crean, no le entienden, porque se han imaginado que Dios va a actuar de manera maravillosa y de manera extraordinaria, pero no reconocen que Dios actúe en lo ordinario, en lo simple, en el carpintero, en ese hombre cuya familia conocemos. La gran dificultad que encuentra Jesús es en su propia tierra, y allí no logra hacer muchos milagros. Jesús señala un camino humilde, un camino simple, un camino que nos conduce a Dios por la vía más concreta posible, que tiene que ver con la vida de un hombre que va buscando a Dios en su familia, en su propia historia, y entonces encontrarse con una pared, encontrarse con la incredulidad, encontrarse con el rechazo e incluso que se escandalicen de él. Jesús interpreta esa actitud poco acogedora insertándola no solo en la larga historia de rechazo de las gentes de Dios, sino también en el rechazo en sus orígenes. Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Lo mismo que le pasó a los profetas, le ha pasado a Jesús. Rechazo, pero eso no frena su actividad. Y con esto se cierra. La consecuencia es que no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. La falta de fe de los paisanos de Jesús contrasta con la poca fe de sus discípulos. Es por la actitud totalmente cerrada hacia Él, por lo que no hace milagros en Nazaret, porque el milagro requiere la fe. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, para que descubramos que Dios se manifiesta en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo que Él nos va mostrando, en un carpintero, en un campesino como los nuestros. Se acepta de Jesús un mensaje hermoso, pero no se acepta que se parezca tanto a nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre. Feliz día.